Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el programa Sin Filtro de Naywor Petit, vamos a dar comienzo a esta producción de Invierno de Cop, Ping-Pong Hemisférico desde Lima, Perú, con el profesor Luis Núñez. Profesor, tengo a la mano aquí una información que me acaba de llegar del Diario de Perú. 76.408 contratos públicos entregó Castillo a dedo. ¿Cuántos contratos diarios? Si Bueno, se estuvo supone que hasta un año, ¿no? 1 año y 7 meses. Ajá, pongámosle 2. Quiere decir que 40 y pico de contratos por mes. Sí, voy a añadir al inicio de este ping-pong 138 un detalle que no salió en la noticia del periódico, pero que fue confirmada por un colaborador eficaz. Ajá. Él cobró una consultoría aproximadamente por $12,000 en moneda nacional. Y cuando se fue a revisar el archivo donde se supone está el informe era una carpeta Manila vacía. Caray. O sea que él gastó algo así como 5 centavos de dólar en comprarse esas carpetas Manila amarillas que uno usaba en el colegio. Ajá. Y ese fue el informe que entregó. Lo cual indica que, por supuesto, estamos hablando de miles de millones de soles que, claro, la víctima, por darle un nombre, que no es ninguna víctima, sino un vivo, se quedaba tal vez con el 8% y el resto se lo devolvía a Castillo. Esa cifra que usted está dando me lleva a comentar que ese informe de la Contraloría General de la República, una Contraloría independiente del gobierno, como debe ser, y no apéndice del gobierno, como en el caso de Venezuela, calcula más o menos en 7,000 millones de dólares los hechos de corrupción surgidos durante ese año y 7 meses del presidente Castillo. Voy a repetir la cifra, no es 7 millones, 7,000 millones de dólares que se dilapidaron en un país con graves problemas de educación, con graves problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es el presupuesto nacional por año allá? Tendría que buscar la cifra exacta, pero con darle una cifra solamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima son 1,000 millones de dólares. Solamente la Municipalidad Metropolitana aquí de Lima. está 7 veces el presupuesto de Lima. 7 veces el presupuesto de una ciudad de 11 millones de habitantes. Ajá. Pero voy a buscar la cifra oficial. Y quisiera, antes de quedarme con el caso Perú, que iniciemos por Nicaragua. Hoy se ha sabido la terrible noticia de que el gobierno ha confiscado todas las propiedades de los hermanos jesuitas. Sí. En Nicaragua hay una tradición enorme de la presencia de los jesuitas, como en muchos de nuestros países, pero ahí concretamente porque ahí estaba la universidad que ellos confiscaron hace poco. Sí. Ahorita no solamente han confiscado los bienes de toda la comunidad jesuita, que ocupan más o menos 16,000 personas directas, y aproximadamente, atención con la cifra que voy a dar, más de 100,000 personas que eran voluntarios, catequistas, seminaristas de los jesuitas. O sea, esto es un golpe mortal, nada más y nada menos que a la Compañía de Jesús, de la cual forma parte el Papa Francisco. Supongo que el Papa Francisco, que ha mantenido en el caso de Nicaragua un silencio que yo a veces considero cómplice, ahora va a tener que decir algo porque le han dado una puñalada al corazón de su propia compañía religiosa. Así es. En Venezuela tiene una gran relevancia, por ejemplo, en la Universidad Católica. Eso es lo que tenemos de malas noticias en el caso de Nicaragua. Yo había prometido que hoy iba a hablar sobre el conflicto que se llama Sendero Luminoso. Y por supuesto le voy a dedicar unos minutos a eso.
Correcto. Pero no quería dejar pasar dos noticias internacionales que de alguna manera nos salpican en América Latina en este ping-pong. Primero, la muerte, supuestamente un accidente de uno de los clanes más importantes contra Putin, el del señor Wagner. Sí. Usted y yo sabemos, usted por periodista y yo por politólogo, que aquí no hay coincidencias. Eso no fue ningún accidente. Matarile, claro, y ese es el estilo del manual cubano de vamos a hacer que parezca un accidente. Ajá. Para que alguien se lo crea, porque todavía hay incautos que se lo creen. Hay los que creen. Como incautos hay esta mañana que el señor Maduro ha dado una rueda de prensa para decir que se va a crear un nuevo motor en la economía. Ya no sé si es el 9.955, pero hay gente que todavía que le cree. Sí, y ahora esta incorporación de Venezuela a los BRICS, también, que es un sistema que también pudiéramos explicar en un programa más detalladamente. No es tan complicado de entender, pero hay gente que no entiende qué es el BRICS y qué repercusiones tiene. Pero lo que quería mencionar es que antes de entrar al caso peruano, siguen las reuniones en Ecuador y en Argentina para ver qué va a pasar con las alianzas electorales con miras a las próximas elecciones. Y ahora sí paso al caso peruano. Es la segunda vez que voy a mencionar esto en este programa, en estos 138 programas. Lo hice tan pronto se supo el triunfo de Pedro Castillo hace más de 2 años. Acá yo estoy mirando una especie de olla de presión, de bomba de tiempo, que se está pareciendo mucho al final del desastre de la Cuarta República. Segunda vez que lo digo, lo dije hace casi 2 años y lo digo ahora. Y alguna gente que nos está viendo dirá, el profesor Núñez, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí ayer se descubrió un nuevo escándalo de corrupción en las Fuerzas Armadas. Ustedes dirán, escándalo, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí desde hace años a los altos mandos militares se les da un cupo en gasolina para los vehículos. Resulta que, por supuesto, los militares, estoy hablando de generales y los altos mandos, no gastan tanta gasolina, sino que mandan a la estación al bombero, pues, a la estación de gasolina, a su personal, llenan unos tanques y luego venden esa gasolina a particulares. ¡Qué barbaridad! Eso ayer se volvió a destapar. Hay generales que están detenidos por 10 días para ser sometidos a control. Pero la complicidad que había en la frontera colombo-venezolana. Así es. Pero dígame si esto no es parece el fin de la Cuarta República. Muy parecido. Militares corruptos, gobierno corrupto, legislativo corrupto y poder judicial corrupto. Los 4 poderes del Estado robando a manos llenas. En un país que tiene tantas necesidades. Ayer y hoy yo veía las colas en los hospitales, gente que se va a la 1 de la mañana a hacer cola para ver si logra un cupo para una operación que tal vez se va a hacer dentro de 1 mes o 2 meses o 3 meses. Y aquí se dan el lujo de robarse 7.000 millones de dólares. Estos poderes del Estado. Entonces, esto está trayendo graves problemas y yo me temo una explosión social. No lo digo para alarmar, sino porque son demasiadas circunstancias las que están sucediendo. Y quería entonces referirme a lo del Sendero Luminoso. Como ustedes saben, este país fue azotado por un grupo de guerrilleros que luego, cuando pasaron a la clandestinidad, porque se eliminó a la fuerza mayoritaria, cuando mataron y detuvieron a muchos líderes, ellos se transformaron no en guerrilleros, sino en narcoguerrilleros, utilizando una selva que tenemos acá, cerca de 3 ríos que confluyen en el Amazonas, que se llama el Vraen, con V chica, el Valle de los Ríos Mantaro y afluyentes. Bueno, esa gente lleva ahí, estoy hablando de esa gente, me estoy refiriendo a unos 3.000 personas nomás, que confluyen con la venta de la hoja de coca
Le pagan a los campesinos unos sueldos miserables porque esa hoja de coca se envasa y se traslada en avionetas que salen de pistas clandestinas hacia Bolivia y Colombia. Pero uno se diría, ¿y cuánto tiempo tienen estos mercenarios? Porque son mercenarios apostados en ese lugar. Bueno, más de 20 años. Qué barbaridad. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya llegado a Afganistán, haya ejecutado a Osama Bin Laden, si hayan deshecho de personajes nefastos en Irak y en otras partes del mundo, y no puedan con unos soldados y 4 o 5 líderes de cabeza caliente en esta región? Solo hay una explicación. Aquí hay mucho dinero comprometido y todo el mundo está metido en la jugada. No hay otra explicación. Claro. ¿Cómo se eliminan líderes como Osama Bin Laden después del 11 de septiembre y no se puede con un grupo de soldados? Me dicen, no, profesor, lo que pasa es que esa selva es muy espesa. Ah, caray. Como si nosotros no conociéramos selvas cercanos al sur de Venezuela o en África, que serían selvas impenetrables. O sea, Claro. aquí este asunto del Brain y de Sendero Luminoso está peligrando porque están de nuevo haciendo incursiones en zonas rurales y algunas en centros urbanos. Ahora ligados a las mafias del Tren de Aragua, extorsionando gente porque están comprando armas. Ese dinero del narcotráfico es para la compra de armas. Yo quería explicar esto en palabras sencillas. Hay mucha bibliografía sobre Sendero Luminoso en las redes sociales, pero es bueno que se sepa que aquí definitivamente tiene que haber una complicidad, porque no puede ser que un grupo de 5 o 6 cabezas calientes y unas 3.000 personas que los apoyan tengan en vilo a más de 20 años a todo un país. Es deplorable y yo espero es que esto tenga una solución en el corto plazo, porque si no tiene una solución, aquí vamos a asistir, no sé si a un Bukele, a un Milei, como hablamos en el programa pasado, llevamos 2 programas en eso. Los medios de comunicación ahora no hablan de otra cosa, que aquí se necesitan 5 Bukeles, que se necesitan 100 Milei, y a lo mejor no es ni Milei ni Bukele, sino el Antauro Humala, el hermano de Ollanta, el que estuvo preso 17 años, que está a punto de inscribir oficialmente un partido político. Un partido político, sí. Y como la gente está tan molesta, buscando su Michele, su Milei, su Bukele, cualquier cosa puede pasar. Esa es la situación que tenemos hoy, 24 de agosto. No quiero que se me vaya sin preguntarle su opinión sobre la decisión del rey ayer, de alguna manera dándole a Feijóo la opción de que forme gobierno. Porque, con mucho gusto. Sí, ¿cuál es su apreciación al respecto? Con mucho gusto. El rey ha cumplido con lo que dice la norma. En los demás mandatos siempre ha colocado al partido que obtuvo mayoría de votos, supuestamente en unas elecciones que se supone son limpias y transparentes. Él ayer, después de la ronda de conversaciones, llamó a su palacio a Núñez Feijóo y le dijo, usted sacó la mayoría de los votos, usted es apto para ir a la discusión que se va a dar a partir de la semana que viene en el pleno de los diputados. Le faltan 4 votos para la mayoría de investidura. Alguna gente me dice, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, lo que dice el protocolo es lo siguiente. El señor se va a someter a la investidura. Si no consigue en 2 votaciones esos 176 votos, porque solo tiene 172, se supone que esto vuelve a cero. ¿En qué sentido a cero? En que el rey vuelve a llamar a consulta a los líderes políticos de todos los partidos. Si esa discusión se da y el rey vuelve a decir el señor Núñez Feijóo sacó la votación mayoritaria y por lo tanto le invito a volver a la Cámara a buscar la investidura. Si esa investidura no se consigue, se disuelven las cámaras, que aproximadamente es un chisme,
especulativo, más o menos en el mes de diciembre tendremos nuevas elecciones generales en España. Exactamente. Ese sería la hoja de ruta, la hoja de tiempo para que la gente entienda un poco cómo son los protocolos en un país donde hay instituciones fuertes. Ni aquel célebre soldado que entró a disparar en la cámara pudo acabar con la vida institucional de un país que vivió una fuerte dictadura, una fuerte guerra civil, pero que es uno de los grandes países de Europa, aparte de, por supuesto, Francia, Italia, Alemania, pero con grandes raíces en América Latina, así que hay que conservar. Hay gente que dice, entonces, profesor, ¿usted cree en la monarquía? Yo no estoy hablando de la monarquía porque yo no, con mi opinión, no voy a derribar 500 años de historia de un país. Solamente me refiero a lo que dice la Constitución española en estos momentos. Exactamente. Bueno, clarificado el punto, despedimos así a Radio Victoria con esas televisiones el día de hoy, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el programa Sin Filtro de Mayor Petit, y por supuesto en una producción de Virne Corp. Hasta el próximo martes en un nuevo Ping-Pong Hemisférico. Así será, y para los que somos católicos les pido una oración por nuestros hermanos jesuitas, porque ahora se abre un compás de incertidumbre. No sabemos si le van a expulsar a todos los hermanos jesuitas y a sus voluntarios del territorio nicaragüense, lo que sería un desplazamiento de miles de personas nacidas en Nicaragua y que tendrían todo derecho a seguir viviendo en su país. Y esperemos esto le haremos seguimiento. Claro, y esperaremos el pronunciamiento del Papa, que es jesuita. Así es. Y haremos seguimiento a esta noticia hasta el próximo martes. Por supuesto. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.